Buenas gente del bajo mundo. El canal Nine and Treble se enorgullece en presentar un doblaje hecho por fans y para fans, con el único propósito de entretener. Traducido y narrado por Nine, edición por Treble. Todos los derechos de la obra le pertenecen a Jonathan Sims. Y sin más demora, The Magnus Archives, episodio 20, Hostia Profana. Continuación del testimonio del padre Edwin Burroughs sobre su supuesta posesión demoníaca. Testimonio original dado el 30 de mayo del 2011. Grabación de audio hecha por Jonathan Sims, jefe archivista del Instituto Magnus en Londres. Continúa el testimonio. Fue la primera vez que experimenté algo como eso. A esa altura estaba comenzando a sospechar que podría estar teniendo alucinaciones de algún tipo, pero nunca antes había sentido una presencia conmigo, en mi interior. Fue una sensación tan horrible que es difícil ponerla en palabras. Era como una reacción involuntaria. Tus músculos se mueven sin las instrucciones de tu cerebro, pero en lugar de ser una rápida contracción en la pierna, es un lento movimiento de tu mandíbula. Tus labios forman palabras en tu boca. Hubo cosas peores, por supuesto, pero creo que ninguna de ellas fue tan enormemente perturbadora como ese sentimiento. Logré alejarme unas cuantas cuadras de Hilltop Road hasta que no pude controlar mi equilibrio por un segundo más y caí al suelo, vomitando violentamente. No pude negar que había algo dentro de mí. Creí que lo que fuera esta cosa había llegado a mí a través de Bethany O'Connor. Intenté rezar. Intenté entregar mi mente a... No pude. Al hacerlo, mi garganta se cerraba y me costaba respirar. Me tiré al costado de la calle y lloré. Al secarse los ojos, saqué mi Biblia, buscando consuelo desesperadamente, pero cuando la abrí en el Evangelio de Lucas, las palabras eran del Génesis. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. De la nada, las letras del versículo cambiaron frente a mis ojos, y cualquiera que hubieran sido las palabras que me podrían haber dado consuelo, las encontré tapadas de manchas oscuras. La bilis comenzó a subir por mi garganta otra vez y me sentí desesperado por unas ganas de querer lanzar ese libro lejos de mí. Pero lo sostuve. Solo por el momento. Volví a guardar el pequeño libro de vuelta en mi bolsillo. Tomó más poder de voluntad del que creería, pero lo guardé. Me paré temblando y regresé trastabillando al presbítero. Dormí por mucho tiempo y me salté la misa de la mañana diciendo que no me sentía bien. Claro que no mentía. Estuve allí recostado por horas. Parecía haber cierta seguridad en estar quieto, como si la falta de acción no pudiera lastimar. Fue la primera buena decisión que tomé, y no pasó un día en el que no me maldiga por haberme levantado de esa cama. Nadie me molestaba. Creo que se decía que estaba pasando por un mal momento, y estoy casi seguro que están tratando de decidir quién era el indicado para hablar conmigo, o incluso si debían pedirle al obispo que interviniera. Decidí que tenía que hablar con el padre Sain. No pensé que pudiera ayudarme, pero por lo menos estaría familiarizado con el caso de Bethany O'Connor. Tal vez tendría alguna idea sobre qué me estaba pasando. Intenté encontrarlo cuanto antes. Las caras en los crucifijos y los cuadros parecían retorcerse y burlarse al pasar, y sentía como si mi cabeza fuera a explotar. La sangre de las pinturas brillaba como si aún estuviera húmeda. Agradezco no haberme cruzado con nadie porque me tambaleaba tanto que seguramente habrían pensado que estaba borracho. Finalmente encontré al padre Sain en la pequeña capilla. Parecía sorprendido de verme y cuando me acerqué le cambió el semblante y retrocedió ligeramente. No puedo imaginar lo mal que me veía para generar tal reacción, pero me senté a su lado de todas formas. Comencé a hablar, al contarle todo lo que había ocurrido. Él se mantuvo callado mientras hablaba hasta que comencé a contarle sobre el exorcismo que intenté hacerle a Bethany. Levantó su mano y me preguntó si prefería hablarlo en el confesionario. Por un momento estuve confundido y le pregunté qué pecado creía que yo había cometido. Me miró y juro que casi sonrió cuando habló. Orgullo espiritual, respondió. Te ha hecho decaer un poco. Aunque su actitud me inquietó, no pude negar que tenía razón. Dije que estaba de acuerdo y salimos de la capilla. De la nada me encontré contando todo en confesión. No pude parar de llorar mientras describía lo que me había pasado cuando intenté bendecir esa casa en Hilltop Road. Terminé mi historia y esperé que el padre Sain me diera mi penitencia o absolución. En su lugar, hizo silencio por unos segundos y después dijo, no, tus pecados son más profundos que eso. Y comenzó a enlistarlos. Todas mis transgresiones desde que tenía 6 años.
el niño discapacitado del que me burlé en la escuela primaria, la vez que robé dinero del bolso de mi madre para comprar cigarrillos, las indiscreciones que tuve durante el seminario, todas. Ya las había confesado antes y había sido absuelto, pero no frente al padre Sain, y que me las tirara a la cara como una lista de perversidades me perturbó profundamente. Noté algo más mientras hablaba. El padre Sain emigró de Jamespur más o menos una década antes de que yo lo conociera, y siempre tuvo un acento bastante notorio, pero la voz que ahora recitaba mi letanía de pecados no tenía rastros de él. Era un perfecto inglés común, aunque el tono parecía ser el mismo que el de mi amigo. Me puse de pie de un salto y corrí hacia la puerta para salir de la habitación. Necesitaba salir e ir a algún lugar donde pudiera respirar. En el pasillo me crucé a otros dos curas que me miraron más preocupados que nunca. Uno de ellos era el padre Sain. Estaba oscuro cuando me fui del presbiterio. No tenía idea de dónde estaba yendo ni por qué. Tenía una necesidad desesperante de estar en otro lugar. Las calles de Oxford deberían haber estado llenas de estudiantes ebrios a esa hora. Era un domingo en la noche, o por lo menos yo pensaba que era domingo. Pero estaban casi desiertas las calles. Ocasionalmente había figuras de pie o caminando al final, por pasillos estrechos, pero eran sombrías, como siluetas contra la poca luz que había, y siempre desaparecían cuando me acercaba. Intenté rezar otra vez, pero las palabras morían en mi lengua. Nunca había sentido desesperación de la misma forma en que la sentí en ese momento. Las calles de Oxford eran sinuosas y evidenciaban la antigüedad del lugar, pero no llevaba poco tiempo viviendo allí y las conocía bien. Sin embargo, esa noche era como si nunca las hubiera caminado antes. Veía calles por las que había pasado miles de veces, pero se veían diferentes. Mis ojos se enfocaban en detalles que nunca había notado antes, y cada vez que giraba en una esquina, descubría que no sabía a dónde estaba yendo ni a dónde me llevaría. El mundo que conocía se volvió ajeno y simplemente no supe qué hacer. Finalmente me encontré frente al oratorio en Waterstone Road. La gran ventana redonda de la iglesia cambió mientras la miraba, como si fuera un enorme ojo que giraba para enfocarme. La puerta estaba abierta y de adentro salía una luz cálida. Incluso en la profundidad de mi, supongo que podría llamarle manía, había algo reconfortante en esa luz. Un hombre apareció en la puerta. Era alto y pálido y estaba vestido como monaguillo. Me acerqué a él, pero mi vista era borrosa. No puedo decir si fue por mi estado mental de ese momento o solo porque estaba llorando. Debí saber que algo estaba mal. Sabía que algo estaba mal, pero no importaba. Ya no podía pelear más, así que cuando me dijo que era hora de la misa, yo solo asentí y lo seguí. Me guió y cruzamos la iglesia. Era brillante, tan brillante. Había velas cubriendo todas las superficies. Cada una resplandecía con tanta potencia que apenas podía mirarlas. El diseño era como lo recordaba, pero todos los bancos estaban vacíos y no había estatuas o cruces, como lo recordaba. El hombre me llevó sin que diera resistencia hasta la sacristía, donde yacía mi sotana y estola frente a mí. La estola no era verde como hubiera esperado para una misa de domingo normal. Tampoco era violeta o roja, ni ningún otro color litúrgico. En su lugar era de un amarillo pálido y enfermizo. Sentí los ojos del monaguillo en mi espalda y me vestí rápidamente. En ese momento sonó la campana que señalaba el comienzo de la misa. Fue un solo toque, tan discorde que cortó el aire y casi me hizo doblar del dolor, tan fuerte que atravesó mi cráneo a punto de explotar. Recuperé mi compostura sosteniéndome del delgado y huesudo brazo del monaguillo y entré a la iglesia. Esta vez los bancos estaban llenos, con filas y filas de gente, mucha más de la que había ido alguna vez a alguna de mis misas. Todos estaban vestidos de negro, de pies a cabeza, y su piel era un amarillo de ictericia febril. Los ojos de todos los hombres, mujeres y niños miraban vacíos e inertes hacia el frente. Tenían las bocas abiertas y sonreían, como si sus mandíbulas quedaran en un rictus silencioso. Debí haberme ido. Ahora lo sé. Sé que mi voluntad y mis acciones fueron propias. Incluso en ese momento supe que lo que estaba viendo estaba mal. Tan mal, pero en ese momento no se sentía como si pudiera haber tomado cualquier otra decisión. Incluso en ese extraño lugar, mientras me miraban esos infernales feligreses. Debí saber que no estaban allí realmente. Perdón. Incluso ahí pensé en buscar consuelo en la liturgia. El extraño olor del incienso llegó hasta mí desde el brasero del monaguillo, y mi cabeza giró hacia ese perfume que se sentía tan familiar y tan ajeno a la vez. Finalmente me paré frente al altar y comencé la misa.
Me sorprendí cuando al hablar salieron dos nombres santos de mi boca sin vacilación. Sin embargo, la congregación a la que me dirigí se quedó callada y todas las pausas fueron respondidas por esos opresivos silencios de bocas abiertas. Era un discorde vacío que apretaba aún más el miedo que sentía rodeando mi alma. Cuando empezó la liturgia de la palabra, me quedé espectralmente callado al ver cómo el monaguillo se acercó al atril para comenzar la primera lectura. Se paró ahí, examinando la Biblia atentamente, para después levantar la cabeza y mirar al frente como si fuera a hablar. Pero todo lo que salió de su garganta fue el sonido de esa campana y mi cabeza latió dolorosamente. Pasó lo mismo en la segunda lectura. Volvió ese largo repiqueteo de la campana. Y después vino la lectura del Gospel. Yo mismo caminé hasta el atril y vi el pasaje que estaba indicado. Era Marcos, capítulo 9, versículo 14 al 19. Intenté leerlo, pero mi voz desapareció y de mi boca salió el sonido de esa campana. Caí al suelo, pero nadie se movió para ayudarme. En algún momento logré pararme otra vez y un profundo pánico comenzó a inundarme cuando me di cuenta que seguía la liturgia de la Eucaristía. La idea de que esa gente, esas cosas, tomaran el cuerpo de... tomaran el sacramento de la Santa Comunión se sentía como la más terrible de las blasfemias. Pero no me detuve. No sabía qué más hacer. Mi cabeza nadaba con el ruido de la campana y el horror colectivo de todas las cosas que había visto y sentido. El monaguillo trajo las hostias y el vino, y las tomé. Mis manos se sentían extrañas y pegajosas mientras lo hice, pero los llevé al altar y comencé a hablar. Esta vez mis palabras salieron fuertes y claras, y al pronunciarlas noté que parecía haber cada vez menos feligreses en los bancos. La esperanza creció en mí, ya que parecía que las palabras lograron desvanecer esos huecos que parecían observar a medida que las decía. Finalmente, los bancos quedaron vacíos y mi corazón se alivió cuando giré hacia el tabernáculo para extraer lo que quedaba de hostia. Fue extraño. La pesada cortina de tela que cubría la caja de metal ornamentada parecía quedar trabada, así que tiré y tiré hasta que eventualmente la desenganché. Abrí la puerta y saqué la hostia, devolviéndola al altar. Después la llevé a mi boca y la comí. No tenía el sabor que esperaba. Estoy seguro que adivinó que era en realidad lo que estaba comiendo. Ni siquiera sé en dónde me encontraba, por lo que vi. Cuando la luz me dio en los ojos, lucía como un sótano sucio y así volvía la realidad. Al menos creo que es la realidad. A veces sueño que tal vez esto es una ilusión. Mi arresto y mi encarcelamiento solo es más que una ilusión. Y que no soy un asesino caníbal. No importa. En ese momento, cuando vi esos cadáveres inmóviles frente a mí, tomé la decisión de nunca volver a hacer nada igual otra vez. No cometeré el pecado de suicidarme. Esa vez me senté allí hasta que llegó la policía. Me declaré culpable de todos los cargos que me adjudicaron y ahora estoy aquí, dudando de todo lo que veo y escucho. Que si me preocupa el estado de mi alma, por supuesto, pero no hay mucho que se pueda hacer. Mis viejos colegas vienen de vez en cuando, incluso el obispo vino una vez, pero no sirve de nada. Sean cuales sean las palabras que me digan, todo lo que escucho es el sonido de la campana. Gracias por su tiempo. Fin del testimonio. Resulta que la segunda parte de ese testimonio simplemente quedó guardada erróneamente en la siguiente carpeta, lo cual fue útil, aunque deja la pregunta de quién lo leyó por última vez. Martin sigue ausente, pero Tim y Sasha juran que no lo habían visto antes. ¿Mi predecesora lo habrá leído en algún momento? Parece poco probable dado el estado del lugar. Encuentro difícil darle crédito a la idea de que Gertrude Robinson alguna vez leyó alguna de estas carpetas. Como sea, esta es difícilmente una de nuestras mayores preocupaciones. Es complicado saber dónde empezar con un testimonio como este. Si la persona que dio el testimonio es incapaz de distinguir la realidad de lo imaginativo, generalmente no es de mucha ayuda para nadie que intente encontrar evidencia. Empecemos con Bethany O'Connor. Por lo que Sasha pudo encontrar en los registros de la Facultad de St. Hugh, sí fue una de sus estudiantes. Estudiaba arqueología, matriculada en 2008. Todo lo que dice el padre Burroughs sobre su fe, su hospitalización y su muerte parece concordar con los registros oficiales. Pero los registros de la facultad la marcan como una de las estudiantes que vivía en el campus durante su segundo año, y no en una casa fuera del mismo. Y fue un conserje a quien atacó con un cuchillo, no a una compañera. De hecho, de acuerdo con el agente de alquiler, en ese año nadie vivía en el 89 de Bullington Road, así que lo que fuera que Bethany hiciera allí no era vivir legalmente.
Los viejos colegas de la iglesia del padre Burke definitivamente recuerdan su colapso seguido del exorcismo fallido. Aparentemente estaban en el proceso de hablar con el obispo cuando ocurrió el accidente culminante, que llevó a su encarcelación. Antes de que conociera a Bethany O'Connor, solo existieron elogios para el hombre. Del incidente en sí, el padre Burroughs fue encontrado en una de las habitaciones traseras del 89 de Bullington Road. Estaba usando un delantal de carnicero y se encontraba sentado frente a dos estudiantes, Christopher Birham y Janes Mann. Ambos estaban atados a unas sillas indudablemente muertos. La causa de muerte fue la pérdida de sangre por múltiples heridas en sus piernas y torsos, además de que ambos les habían arrancado el rostro con un cuchillo filoso. Posiblemente fue un bisturí. La cara de James Mann se encontró parcialmente comida por el padre Burroughs. Él se declaró culpable de todos los cargos que le fueron alegados y hoy en día cumple 2 cadenas perpetuas en la prisión Wakefield. Desgraciadamente, el servicio penitenciario negó nuestra petición para una entrevista de seguimiento. Lo que me interesa es el paralelo entre las alucinaciones climáticas del padre Burroughs con la realidad, y el hecho de que en ningún momento hizo ninguna acción que pudiera ser semejante a atar y asesinar a los estudiantes. Además, me asombra con el monaguillo que describe parece estar fuera de lugar con todas sus otras alucinaciones, ya que parece tener voluntad propia, lo cual no es característico de estas alucinaciones que describe el cura. Finalmente, está el pequeño detalle mencionado en los reportes de la policía de que ninguno de los elementos usados para matar o mutilar a las víctimas fueron encontrados en la escena. Todo esto me llega a pensar que pudo estar otra persona allí esa noche, aunque al hablar con la policía me di cuenta que no existe intención alguna de volver a abrir el caso, considerando cuán exitoso fue el primer juicio. Hay otro detalle que descubrió Tim que me llama la atención. Es un nombre que reconozco, aunque no tengo idea de qué podría significar. El oratorio obviamente no fue la verdadera escena del crimen del padre Burroughs. Sin embargo, ocurrió algo extraño unos días antes. Recibieron por correo una estola amarilla que aparentemente desapareció en menos de un día, después de que les llegara. Esto sería inusual, pero no necesariamente notable, si no fuera porque uno de los sacerdotes recordó que el paquete fue entregado por una compañía llamada Entregas Brecon and Hope. Fin de la grabación.